El proyecto que presentamos aquí en Medol, en la ciudad de Tarragona, se llama Far Libertas, Libertad Lejana en inglés, o Faro de la Libertad en catalán, y está inspirado en una figura que hay aquí en la ciudad de Tarragona, de un niño esclavo de la época del emperador Augusto, que porta unas lámparas de aceite y que ilumina la casa de una de las ricas villas de Tarragona de la época. La escala está ampliada a la misma escala que tendría el emperador y rinde tributo pues, a todas las personas que han contribuido con su trabajo esclavo más o menos forzado al progreso, a lo que llamamos civilización. La estatua tiene pretensiones de ser un faro que emite un mensaje en código Morse, SCOT. SCOT es el código marítimo, en el que en una primera instancia estamos emitiendo mensajes de Lorca, Federico García Lorca. El mar recordó el nombre de todos sus ahogados y la tierra con todas sus bondades es para todos, que es otro poema que ha sugerido Ian Gibson, Grito hacia Roma, y que, bueno, que sirve para dar la bienvenida a las gentes que nos visitarán en Tarragona, o a la gente que quiere venir a Tarragona a través del mar, y también para conectarnos con el futuro a través de la voz de los poetas. Pues también es un proyecto abierto a la ciudadanía, es decir, los mensajes en principio son los poemas de Lorca, pero también tenemos unos post-it que los visitantes pueden utilizar para escribir, para sugerir qué mensajes podemos introducir en el Faro de la Libertad, en este Faro Libertas. Está invitado todo el mundo y bueno, pues haremos una selección de las frases o los pensamientos más interesantes, que sean positivos, que sean de acogida.